Estamos hablando, bueno, el marco de este programa es la educación emocional y la madurez. Y Julio terminó el bloque anterior, el primero, diciendo que si nos conocemos mejor, podemos vivir mejor. Es un buen comienzo, casi es una base, ¿no? Y recordaba, mientras lo escuchaba, en el dintel del oráculo de Delfos, que más que esto tan extraño, es como el ícono de la sabiduría griega, ¿no? De la filosofía clásica. ¿Qué decía en ese dintel ahí del templo del oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Y cuando, dejando de lado muchas creencias o mitos, pero sí vale recoger, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, el primer libro es el Génesis. Al comienzo mismo del Génesis dice que el hombre primitivo, escuchó la voz de Dios, vio que estaba desnudo, tuvo miedo y se escondió. Este conocerse a sí mismo no es fácil. Y ese Adán somos cada uno de nosotros. Cuando nuestra conciencia de alguna manera nos llama, y tenemos que confrontar con nosotros mismos, y sabemos que no nos podemos engañar y estamos desnudos, generalmente nos evadimos. Para madurez humana, para educación emocional, nos tenemos que conocer. No nos tenemos que esconder detrás del matorral, tenemos que confrontar con nuestras debilidades, nuestras miserias, pero es una tarea previa, de alguna manera, en este camino que estamos transitando con Julio, conocernos a nosotros mismos. Podemos vivir mejor, es importante. ¿Cómo seguimos, Julio, con esto? Vamos a seguir introduciéndonos levemente en algunos datos de las neurociencias. La verdad, yo no soy especialista en neurociencias de ninguna manera, he estudiado el tema, me interesa sobremanera, creo que es una fuente riquísima para la comprensión del proceso educativo, para el desarrollo de la vida, para la psicoterapia, y hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que es uno de los grandes avances de los últimos tiempos de las ciencias humanas. Para poder entrar en esto que estamos empezando a mencionar, a analizar, de la inteligencia emocional y de la educación emocional, vamos a destacar tres elementos fundamentales de la constitución de nuestro cerebro humano. En el próximo bloque vamos a dar otro aspecto de la constitución del cerebro humano, pero en este nos vamos a limitar a mencionar estos tres órganos que tienen que ver con los distintos tipos de reacciones conductuales que podemos tener. Cuando nos llega una información, cualquiera sea a través de los órganos sensoriales, los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído, esa información llega básicamente a un centro receptivo de nuestro cerebro que es bastante primitivo. Ese órgano se llama tálamo. El tálamo viene a ser como la gran central de recepción de información. Esa gran central de recepción de información que percibe el ataque de algo, la información de algo, el calor de algo, el sabor de algo, manda una información en primer lugar a un órgano muy elemental que se llama amígdala, que lo tenemos en común con los reptiles, con los mamíferos y los seres humanos. La amígdala es un órgano muy primitivo, en el próximo bloque lo vamos a expresar mejor, de la constitución del cerebro humano. La primera información que manda el tálamo de lo que ha recibido del exterior o del interior como información va dirigido a la amígdala, que es la encargada de las reacciones primarias para la conservación de la vida. Reacciones primarias para la conservación de la vida. La amígdala sabe, por ejemplo, que cuando a uno lo atacan, o contraataca o huye. Eso es lo que sabía el cerebro primitivo y está grabado en la amígdala.
es netamente emocional. Ante el peligro, la amígdala sabe indicar dos reacciones, o el contraataque O se retira. o la huida. Bueno, el tiempo que tarda la información desde el tálamo, que es el centro de recepción de información, a comunicárselo a la amígdala, centro primario de reacciones emocionales, es de 125 milésimas de segundo. Escuchemos bien, dividamos un segundo en 1000. Bueno, la información desde el tálamo, que ha recibido el dato que llegó al cerebro humano, hasta la amígdala, que es el centro de las reacciones emocionales, es de apenas 125 milésimas de segundo, o sea, instantáneo. Sí, sí. Pero hay una segunda vía de información, el tálamo, que recibió la información y mandó la información a la amígdala, centro de reacciones emocionales primitivas, también manda la información a otra zona, a otro órgano propio del cerebro humano, que es la corteza y los lóbulos prefrontales, que son órganos cerebrales exclusivos del ser humano. Ese ya no lo compartimos con los mamíferos, no lo compartimos con los reptiles. Pero ¿cuánto tarda en llegar la información desde el tálamo a la corteza cerebral, que es la encargada de reflexionar, el lóbulo prefrontal, que es el encargado de prever a largo plazo una conducta, valorar? Tarda 500 milésimas de segundo, es decir, más de 3 veces más que el tiempo que tarda en llegar a la amígdala, que es el centro no de la reflexión, sino el centro de la reacción emocional primaria. 4 veces más, porque 125 a 500 justo, es el cuádruple 4 exacto. veces más. 4 veces más. Miren lo importante de este dato. Por eso nosotros tenemos una tendencia a reacciones primarias no reflexionadas. Claro. Y esto nos hace ser menos inteligentes, porque no tenemos en cuenta la valoración del impacto emocional que hemos experimentado. Si una persona me insulta, mi tendencia va a ser a contrainsultarlo o a huir porque tengo miedo. Si le damos tiempo a la información, a llegar al cerebro propiamente humano, la corteza cerebral y los lóbulos prefrontales, para generar ese proceso que se llama reflexión, vamos a tener la posibilidad de elegir otra conducta alternativa más inteligente que la elemental de contraatacar o de huir. Pero esto existe si nosotros aprendemos a cultivar la inteligencia emocional, es decir, a darnos tiempo para reconocer nuestros estados emocionales, los afectos que experimentamos, las sensaciones emocionales que experimentamos, repito, hasta que el cerebro tenga la posibilidad de elaborar una reflexión para elegir la conducta más adecuada para esa situación. Si unimos la inteligencia racional con la inteligencia emocional, tenemos un hombre bien formado. Creo haber sido claro en esto, espero haberlo sido. Entonces vamos a cerrar esta pequeña aclaración vinculada con la neurociencia diciendo: nuestra condición espiritual humana está relacionada con lo específico del cerebro humano. Para funcionar como ser humano, yo no me puedo limitar a la reacción primitiva de la amígdala. Tengo que elaborar la conducta a través de la reflexión de lo que es específicamente único del ser humano, que es la corteza y los lóbulos prefrontales, que nos permiten elaborar la racionalidad del uso de nuestros estados emocionales. ¿Lo dejamos acá?